SAE 1020 HR. ¿Cómo vamos hasta ahí con el enunciado? ¿Bien? ¿Qué es lo que es 1020? Acero al carbono, que tiene ¿cuánto por ciento de carbono? 0,20. 0,20. Bien. 0,20. O sea, es de alto carbono, de bajo carbono, de medio carbono, de bajo carbono. Muy bien. Si yo tuviera que aplicarle un tratamiento térmico, o sea, estoy tratando de que la cabeza ya vaya empezando a ver por dónde estamos. Si yo tuviera que aplicarle un tratamiento térmico a este acero, ¿lo puedo templar? No, ¿por qué? Voy a perder va a difundir el carbón que tiene. Porque tiene poco carbono, entonces no me alcanza para templar. Entonces, si yo tuviera que hacerle un tratamiento térmico para mejorarlo, ¿qué le podría hacer a estos aceros de bajo carbono? No, normalizado es cuando ya le hiciste algo. O sea, vos le haces un tratamiento térmico y normalizado. Normalizado es cuando es la segunda. Pero la primera, recocido es cuando ya no querés eliminarlo del tratamiento térmico. O sea, algo, adelante. ¿Qué tiene? Poco carbono. Lo que le tengo que hacer es algo que le agregue carbono. ¿Qué podría ser? Un cementado. ¿Cierto? Para que le meta carbono, aunque sea superficialmente. Porque no tiene carbono para tomar dureza. Bueno, ya está, ya más o menos. Y esto, hot roll, o sea, laminado en caliente. Ese es lo que quiere decir HE, está ahí, laminado en caliente. Bien, laminado en caliente, ¿qué quiere decir? Si laminé en caliente. ¿Cómo qué otra manera podría estar el laminado en caliente? ¿Qué diferencia hay entre un laminado en caliente y un laminado en frío? Uno concentra tensiones. ¿Cómo? Uno concentra tensiones y el otro no. No. Es una diferencia de granos. El tamaño de los granos es el mismo, nada más que cuando yo... ¿Cómo? El problema cuando yo lamino en frío, cuando lamino en caliente, se va a enfriar lentamente, ¿cierto? Sale la barra de la laminadora y se va enfriando lentamente, entonces los granos se van acomodando como se le da la gana y quedan, digamos, orientados anisotrópicamente, para donde sea. Cuando lamino en frío, lamino y es como se agarra y pongo todos los soldaditos en fila. Porque al pasar por el laminado en frío, ya ahí se quedan. Listo. Entonces quedan todos los granos orientados en una dirección. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Sí, esta costumbre se siempre existe. Entonces depende de para qué lo voy a usar. Si lo voy a usar en la tracción y me quedaron todos los granos orientados para donde yo lo voy a usar, bárbaro. Bien, entonces si no sé para dónde lo voy a usar, ya veo, en una de esas el laminado en caliente me sirve mejor. Bien, sigamos. ¿Vieron cómo voy leyendo el enunciado y me voy imaginando un montón de cosas que han pasado de la historia? Estoy haciendo como un análisis arqueológico, digamos así, del metal. O sea, ¿qué es lo que le pasó? Es 1020, laminado en caliente, una barra cuadrada de 30 por 30. Entonces, ¿qué problema voy a tener? ¿Qué problema voy a tener ya para... Yo me voy imaginando mi primer problema. Mi primer problema con la fatiga. La probeta de la fatiga era redonda. Y acá estoy trabajando con una barra cuadrada. El grafiquito que me daba el factor de tamaño estaba en función del diámetro y acá no tengo diámetro. Entonces alguna cosita voy a tener que buscar por ahí para llevarlo a un diámetro equivalente. Vamos leyendo el enunciado. Con una carga axial completamente alternante, con 1000 ciclos completos por minuto, a una temperatura de 150 grados como máximo,
con una confiabilidad del 99%. Se requiere encontrar las ecuaciones de vida, construir el diagrama de esfuerzo-vida que a continuación determina. La resistencia y fatiga para una vida de 10 segundos, 10 minutos. ¿Cómo voy a hacer para determinar la fatiga para 10 segundos y 10 minutos? Sale con la tabla, dice para los 10 segundos tanto, para 10 minutos tanto. Ciclos. ¿Y cómo voy a relacionar los segundos con los ciclos? Dicen 1000 por minuto. Porque por ahí les da a ustedes cuántos ciclos completos por minuto se producen. Entonces yo puedo sacar en 10 segundos, si tengo 1000 ciclos por minuto, en 10 segundos tengo tantos ciclos. Si tengo 1000 ciclos en 10 minutos, y acá derecho le dice 50.000. ¿Ah? ¿Bien? Bueno, y la cantidad de ciclos para una resistencia de 27 kPs. O sea, ahí ya le dice, bueno, cuando ya tengan el diagrama de esfuerzo-vida, voy y busco los 27 kPSI, ¿cierto? Y voy al número de ciclos que me dan. Lectura de tabla y hacer la conversión. Es nada. O sea, que en medio mecánico, digamos, voy tabla, aplico coeficientes, pim, 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 pim. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Bien, veamos entonces cómo era la historia. Entonces, lo primero que saco, ¿se acuerdan ustedes que yo tenía un número afectado por una serie de coeficientes? Ese primer número que yo tenía era la resistencia de la probeta. La resistencia de la probeta. Pero la probeta no es igual al caso particular. Entonces todos los coeficientes que tengo, para lo único que sirven, es para llevarme de la probeta al caso particular que yo tengo. Nada más. O sea, lo único que hago es usar probetas y después digo, bueno, pero lo que yo tengo no es la probeta. Entonces, a ver cómo hago para esto que hicieron con la probeta, lo llevo al caso mío particular. Un detalle muy importante. Un detalle muy importante, que fue a lo que los tipos que fue lo que los volvió locos a los tipos con esto de la fatiga. ¿Por qué es fatiga? ¿Por qué estamos hablando de fatiga? Porque es menor a la tensión, eso lo vi, que lo ha explicado el ingeniero. Ustedes tienen que, eso lo vieron en conocimiento de materiales, esta es la sigma de fluencia y las cosas se rompían por acá, ¿cierto? Se rompían dentro del límite elástico y entonces decían, ¿cómo? Si lo hice más bajo que el límite elástico, ¿por qué se rompe? ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí hubo todo un despiole, el primero que le puso en un libro, en un paper, a esto, porque le pusieron distintos nombres, qué sé yo, en el 1839, Poncelet, en un paper que hablaba de este tema, largó así distraídamente el nombre de fatiga. Y de ahí en adelante, los demás que empezaron, hasta ese momento, nadie sabía mucho. ¿Y cuándo les parece que se despertó el interés a saber de la fatiga? Cuando empezaron a hacer muchos accidentes, No, muchachos, para investigar hace falta guita. Esa es la única. Entonces, cuando los ferrocarriles se le empezaron a romper los ejes por fatiga, entonces las empresas ferroviarias pusieron guita para investigar. Si no, no se puede investigar. Esto de investigar, no, hay que... ¿Ven? Entonces, cuando hubo plata para investigar, que fue por el año 1870, por ahí, que aparecieron los ferrocarriles, se les rompían los ejes solos, qué sé yo, ¡pum! Ahí se despertó el interés por la fatiga. Y ahí aparecieron los primeros papers, pero hacía falta morlacos. ¿Ah? Bien. Bueno. Vamos entonces.
Entonces, bien. Entonces, esto sería un poco el esquema mental que yo tendría que tener. Primero voy, me fijo cuánto es el límite de resistencia del material, la probeta, determino todos los factores que modifican la resistencia, lo aplico y obtengo la resistencia de ese elemento. Y acá se termina este ejercicio. Este ejercicio termina, ven, por eso está el cuadradito verde ahí. El próximo ya vamos a usar todo. ¿Ah? Pero vamos con este. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver para el material que yo tengo. Entonces, directamente voy a Sigley, ¿cierto? Y determino, ¿cierto? Para el material que yo tengo, tac, 1020, templado en caliente, laminado en caliente. Ahí está el cold, el laminado en frío, y este es el hot. Estamos acá, entonces fíjense que directamente me da 55 como la tensión de rotura y como tensión de fluencia, la yield strength, la tensión de fluencia me da 30. Y una dureza Brinell de 111. ¿Para qué sirve eso? Porque a veces, acá, como estamos en la facultad, está todos, le decimos todo, ¿cierto? Pero a veces uno no sabe el material que es. Y lo único que tiene, o el único ensayo que puede hacer, es una dureza Brinell. Tiene un durómetro, ¿cierto? Que ahora vienen unos, antes era un lío, ahora vienen unos durómetros que son directamente como una lapicera. Entonces ustedes apoyan así, hacen como si fuera una virome, tic, y miran y le dice cuánto es la dureza. Bien, entonces a veces lo único que uno sabe es la dureza. Y tiene que decir, bueno, pareciera ser que este puede ser un 1020. Fíjense que hay otro con 111 que es 1015. Bueno, andamos ahí. Entonces ustedes en base a eso pueden saber. Bueno, ya tengo entonces la tensión de rotura y la tensión de fluencia. Pero yo tengo que ver, en función del tipo de tratamiento, la historia del material, qué relación hay entre la tensión de fluencia y la tensión de fatiga. ¿Se acuerdan? La tensión de fluencia no es la que yo puedo tomar como tensión de fatiga. Entonces, me fijo y digo, bueno, la tensión de rotura está por debajo de los 200 kPSI, correcto. Entonces tomo 0,5 de la tensión última, la tensión de rotura. Tomo 0,5 de la tensión última. Eso me da para la probeta, entonces, ahí ya anóteselo en la transparencia número 5, S', lo que me está diciendo es que la probeta aguanta 28 kPSI. Y el material que yo tengo, ¿cuánto aguanta? Menos. Ahora tengo que aplicar todo el chorizo de factores hasta llegar a cuánto aguanta el material que yo tengo. Vamos con eso. Entonces, fíjense, lo único que va a hacer este ejercicio es ir aplicando factor por factor. Entonces, habíamos dicho que había un factor por modificación de la condición superficial. ¿Por qué? Porque la probeta es perfecta. O sea, la probeta ha sido pulida, bruñida, pulida al espejo, ¿cierto? Y el material que yo tengo difícilmente vaya a tener ese valor. Entonces seguro que acá va a aparecer algo que no está igual. La probeta tiene un determinado tamaño. No puede, sería una casualidad que lo que yo estoy trabajando, que lo que yo estoy construyendo tenga el mismo tamaño que la probeta. Modificación de la carga, ya lo vamos a ver. ¿De qué tipo de carga estamos hablando? Porque la probeta se ensayó exclusivamente con cargas a la flexión para producir una carga alternativa pura
eso lo deben haber visto en conocimiento de materiales o ciencia de los materiales. Para producir una carga alternativa pura, lo que hace es una flexión pura, ¿cierto? Entonces, la máquina de ensayo va dando vuelta, va girando con una flexión, con una carga ahí de flexión, y prueba hasta un momento que falló y cuenta los ciclos. O sea, con esta tensión pura, 10 fueron tantos ciclos. Lo anoto, ¿cierto? Lo anoto en un papel doble logaritmo. Doble logaritmo. Ya lo vamos a ver. Factor de modificación de la temperatura, factor de confiabilidad. Factor de confiabilidad tiene que ver con, otra vez, la historia del material. Porque ustedes acá en la facultad creen que uno va y se va a ir a comprar el material. Pasa a veces. A veces uno tiene que comprar un material que es muy importante y entonces junto con el material viene la colada, ¿cierto? Viene el certificado de la colada, el certificado de la laminación, viene un montón de certificados. Entonces uno dice, bueno, pará, si está todo esto certificado, ¿qué confiabilidad le pongo? Confiabilidad 1. Ahora, por ahí, ustedes van a hacer algo y dicen, bueno, espera, esto tendríamos que usar tal material, qué sé yo, acá no hay, ¿por qué no hay una chacarita a ver si lo conseguís? Entonces ustedes se van a la chacarita, esto no vayan a creer que es así. O sea, van a los que venden materiales y le dicen, mira, la verdad es que acero yo no lo trabajo, si no lo conseguí en una chacarita no lo voy a conseguir. Y ustedes van a la chacarita y lo atienden de la chacarita. Le dicen, mira, yo quiero un acero, tengo uno más o menos bueno, fíjate, esta barra, ¿qué será? Lo sacaron de un no sé qué. O sea que ustedes se van con el material, pero con un montón de dudas. Entonces, quiere decir que la confiabilidad no la voy a poner, porque es mucha, porque ni sé muy bien lo que es. Entonces lo mido con el durómetro, me imagino, por la dureza. Hay unos que le hacen chispa, ¿cierto? En función de si sale mucha chispa o poca chispa. Hay un montón de cosas, pero todas estamos adivinando. Lo ideal sería, por ejemplo, en ese caso que no sé, hacer una espectrofotometría en alguno de los laboratorios que hay por acá, hacer una espectrofotometría y entonces, bueno, parece ser que es un acero de tal clase. Bien, perfecto. Entonces ahí el factor de confiabilidad subió un montón. Pero si no tengo la posibilidad de hacer eso, bueno, el factor. Y este factor de efectos diversos es en realidad un montón de cosas. A ver, porque yo, o sea, acá en la facultad cuando le damos el ejercicio, le damos todo como si fuera cierto, ¿cierto? O sea, le decimos, la carga va a ser de tanto, la longitud entre apoyo va a ser de tanto. Pero ustedes cuando están en la realidad, o sea, el año que viene, cuando estén haciendo proyectos y qué sé yo, y medio que no van a saber si todo lo que están poniendo es verdad. Y a uno mismo, o sea, cuando le toca andar por ahí, bueno, espérate, ¿cómo determinaste la carga? Y qué sé yo vi que la grúa le costaba, y la grúa es de 500 kilos, entonces debe ser 500, un poquito más. O sea que la carga, bueno, ¿y cuánto tiene entre apoyo? Mirá, saquemos por la foto, acá medí con la foto, ¿cierto? Por la foto medí con el escalímetro, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, hay veces que uno entra en una indeterminación bastante grande y la tiene, y ahí están los efectos diversos. Entonces yo digo, bueno, pará, la carga me la dijiste como la mora, la longitud me la está diciendo como la mora. Entonces, otro efecto. ¿Para qué es lo que estoy calculando? No, esto es para, qué sé yo, levantar agua en un baldecito. Esto no, esto es para un ascensor. No, pará. Esto lleva gente. Sí, no. Entonces, este factor de efecto diverso lo multiplico por 10, ¿cierto? O sea, lo agrando infinitamente porque es para ir gente adentro. ¿Se dan cuenta? O sea, de pronto, todo eso que anda por ahí, yo lo tengo que tomar como responsabilidad mía, porque la gente que va adentro no se puede caer. Bien. Bueno, salvo que sea mi jefe y tenga algún problema con él. Bueno,
Bueno, vamos. Bien. Vamos primero. Factor de condición superficial. Fíjense que tiene una forma extremadamente estrambótica y directamente yo acá tengo la resolución del problema, o sea, el laminado en caliente, más o menos los valores de KPSI, más o menos el factor de carga útil y me dice el exponente B. ¿Ah? Directamente entonces yo lo aplico y ya tengo cuánto vale el valor de condición superficial. ¿Por qué? A ver, laminado en caliente. ¿Cómo será la superficie? De algo que sale de la laminadora, derecho, así. ¿Cierto? La superficie, ¿cómo será? ¿Será muy buena? Más o menos. En cambio, si el laminado en frío, bueno, ya va a pasar por la trafila, ¿cierto? Entonces, como tiene que ir laminado en frío, ya va a quedar mucho más pulidito. Entonces, el efecto superficial va a ser mucho mejor. Van viendo, o sea, nada. Por eso todo esto se lo estoy haciendo así como si fuera un cuentito, porque después cuando ustedes sacan la cuenta les da, mire, me dio 28,2 y a mi compañero le da 28,4 y qué sé yo, si está todo sacado, se dan cuenta que va todo saliendo más o menos. Entonces hay un cierto grado de más o menómetro, ¿ah? ¿Cierto? Bueno, factor superficial. Vámonos. Modificación de tamaño. Bueno, acá tengo un problema. Acá tengo un problema porque me han dicho que era para 30 por 30. Entonces yo tengo que sacar un diámetro equivalente. Acá me está diciendo que es un diámetro equivalente. Ya acá no está la formulita del diámetro equivalente, en el otro ejercicio sí está. O sea, yo saco en función del ancho, ya después lo vamos a ver en el otro ejercicio. En función de acá derecho hemos puesto ese factor 1, ¿cierto? No le hemos dado mucha bolita. En el otro ejercicio, que es mucho más diferente, de 30 por 30, en el otro ejercicio que es muy diferente, el ancho y el espesor, sí hay que aplicar el diámetro equivalente. Pero no es porque está solamente sometido a carga axial que vale 1. Está sometido, sí, también. Por eso que vale. Está sometido a carga axial. Entonces directamente le pongo, el otro va a estar sometido a carga axial alternante y a carga de flexión alternante. Bien, bien, bien. Bueno, todo esto, como está sometido a carga axial, esto lo vamos a ver en el otro ejercicio mucho mejor. ¿Ah? Porque directamente hemos tomado uno. Bien. Hemos dicho que la carga es axial. Entonces, directamente tomo para carga axial. ¿Por qué afecto por carga axial por 0,85? Y por flexión dejo 1. Porque la flexión contrarresta el efecto de... Porque la probeta, el ensayo que hice con la probeta, todo esto lo que estoy usando acá es en qué me diferencio con la probeta. La probeta fue ensayada por flexión. Entonces, si tengo flexión, estoy igual que la probeta. Pero acá tengo fuerza axial, no estoy igual que la probeta. Entonces, tengo que cambiar. Bueno, vamos. Claro. Factor de modificación por temperatura, acá dijimos que era alrededor de 150, estamos por ahí, es 1, ¿cierto? Bien. ¿Van viendo cómo es? Factor de confiabilidad. Bueno, yo acá he tomado como una confiabilidad del 99%, o sea, yo digo, bueno, perfecto. O sea, yo estoy trabajando con un material que sé toda la historia, fíjense, trabajado en caliente, laminado en caliente, 10, 20, entonces derecho, entro 0814. Fíjense que
a pesar de que estoy con una confiabilidad grandísima, ¿cierto? Me da 0,814, o sea, me castiga bastante. ¿Ah? Bien. Bueno. Y ¿qué me queda? Factor de los efectos diversos. Como estoy en la facultad, ¿cierto? Y todo lo que dije es cierto, le voy a poner 1. ¿Ah? Si yo estuviera por ahí y todo eso no lo conozco, o sea, corrosión, tendrá recubrimiento electrolítico, metalizado por aspersión, ¿ah? Corrosión por... O sea, ahí entro en un montón de indeterminaciones que digo, pero acá le ponemos 1. Bien. Como consecuencia de todo eso, aplicando, fíjense que yo partí de 28 kPSI y aplicando todos los factores llego a 15. O sea, llegué a la mitad de lo que tenía como resistía a la probeta. Y eso que estuve suave, porque he puesto ahí un montón de valores que los puse 1. Que si yo estuviera en la vida real, es muy probable que esos valores no valieran, no fueran 1. Entonces, he llegado a determinar que esta es la tensión del gráfico. Ahora vamos a hacer el gráfico que ustedes veían, ¿cierto? Es un gráfico que tiene 2 rodillas, como dice el libro, ¿cierto? ¿Cuál es la que yo he determinado? ¿Qué carga he determinado yo? Esta, ¿cierto? O sea, yo estoy determinando esta carga. ¿Y esa carga para cuántos ciclos se da? 10 a las 6 en adelante. 10 a las 6. Me queda entonces ahora determinar la otra rodilla ahí para saber cuánto vale. Para determinar, entonces ven, he llegado a esa carguita, me falta la otra. Para determinar esa otra tengo que entrar acá y decir entonces, en función de la KPSI que tengo de sigma útil, ¿cierto? Yo determino entonces cuánto es el valor de F que le voy a aplicar. En este caso va a ser, ¿cierto? F alrededor de 0,9, que me da entonces para este valor 49 kPSI, ¿cierto? ¿Y estos acá cuántos ciclos había? 10 a la 3. 10 a la 3, correcto. Bien, ya tengo. Entonces, yo, ¿cómo tengo que hacer para que no se me rompa nunca? ¿Con qué valor calculo para que no se me rompa nunca? Por debajo de los 15. Ese de ahí. Entonces, nosotros en la facultad trabajamos con estos valores, ¿cierto? Y nos ponemos en la condición de que no se va a romper nunca. Yo les hago un comentario, ya no se trabajan más con esos valores. O sea, la industria actualmente, debido a la competencia voraz, porque esto me da piezas muy grandes. Entonces, como hay una competencia muy elevada, se trabaja dentro de este campo. Que acá no lo vamos a usar. Acá estamos en la facultad, acá, digamos, estamos en lo espiritual. ¿Ah? Pero cuando entramos en la parte económica, ¿cierto? Hay que trabajar dentro de este campo. Por eso es que a ustedes le dicen, mire señor, le vendo este auto, a los 1000 kilómetros tráigamelo, a los 5000 tráigamelo, a los 20.000 tráigamelo, porque teóricamente, si el concesionario es serio, hay un montón de cosas que van a empezar a entrar dentro, están trabajando dentro de este campo. Entonces debiera revisarla el concesionario porque se pueden romper. No está previsto que no se rompan. O sea, nadie pensó que no se iban a romper. Eso ya está así en todo lo que se vende. Yo les puse el ejemplo del auto. Si compran una turbina, ¿cierto? Para instalarla en una central que vale alrededor de $800.000, el fabricante le dice, me tenés que llamar a los 15.000 horas y a las 30.000 horas tengo que sacar
todos los álabes y hacerle tinta penetrante. ¿Para qué? Y porque está calculado dentro de ese campo. Y es muy probable que se empiecen a romper los álabes. Te estoy pagando 800 lucas, $800.000 y vos me estás diciendo que se me van a romper los... Sí. Sí, porque si te la hiciera sin que se rompan, vale como 1.600.000. O sea, sería un... ¿Se dan cuenta? Entonces ya este campo es para la facultad. Ya estamos por acá. Y esto es lo que se denomina, ustedes que van a estar viendo temas de management, ¿cierto? Ya lo van a ver con el ingeniero Núñez Magliot. Se llama el manejo del riesgo. O sea, ya directamente quien está trabajando y quien está gestionando una planta de producción, lo que está es gestionando riesgos, ¿cierto? O sea, no está gestionando activos, está